Hola, buenas noches. Vamos entonces a presentar el último tema de esta asignatura bioética. Cerramos entonces con el tema desarrollo sostenible. Este es un enfoque el cual ya hemos venido mencionando en diferentes asignaturas, pero que corresponde a ese enfoque de una bioética global. Ya no solamente importa el comportamiento de los seres humanos entre sí, sino también cómo estamos considerando al entorno. Comenzaremos por plantearnos cómo estamos hoy en día, qué ha pasado en nuestro planeta desde aquel momento en donde se definió, se reunió la cumbre de la Tierra en el año 1992. Yo sé que muchos de ustedes escucharán que hay personas que tratan de minimizar el impacto de lo que está sucediendo, pero hay algo muy importante que para comprender la magnitud de la situación en que se encuentra nuestro planeta, y es el tiempo en que éste se ha venido dando. Fíjense, ¿qué ha pasado? Ha aumentado la temperatura de nuestro planeta, cada vez escuchamos más las grandes olas de calor que pasan en los continentes con grandes situaciones de temperaturas extremas. Y claro, eso a su vez precipita una serie de eventos como incendios, etcétera. También tenemos que ya se ha medido y las emisiones de CO2 cada vez aumentan en mayor medida. Y ya las concentraciones de CO2 en la atmósfera también están aumentando. Y todo esto entonces va repercutiendo y se está manifestando con lo que denominamos el cambio climático. Lo primero que tenemos que ver es que lo que sucede en una situación, en un ambiente, va a tener una serie de repercusiones en los otros elementos que conforman todo nuestro planeta. Tenemos los aspectos económicos, el ambiente, la cultura, la política, y es lo que conforman los círculos de sustentabilidad. Lamentablemente es poco lo que se está haciendo en cada una de estas dimensiones. Entonces, cada uno de estos, lo que es lo económico, como la producción, el recurso, el intercambio, todo esto debería tener un análisis de cuáles son las consecuencias de lo que se está haciendo, cuál es su impacto y de qué manera todo esto está repercutiendo en las diferentes dimensiones. Fíjense, cuando nosotros hablamos que importa aumentar los niveles de producción de ciertos alimentos, también tenemos que pensar que eso va a tener una influencia en los diferentes aspectos de este círculo de la sustentabilidad. Las condiciones políticas de todos los países a lo largo de nuestro mundo. Todo esto va determinando y va a ser elementos fundamentales para que podamos entonces ir avanzando o manteniéndonos en situaciones más bien de estancamiento. El término de desarrollo está relacionado a los constantes cambios, adaptaciones y progresos que sufren las sociedades. Así lo definió Mascareño en el 2018. Este es un término que comienza a trabajarse y a ser motivo de preocupación en la década de los 70, cuando se comienza a relacionar lo que es el crecimiento económico, pero a su vez con el desarrollo, porque inicialmente se tenía la idea que bastaba el crecimiento económico para que fuera a la par el desarrollo, pero los resultados, la evolución del comportamiento de los diferentes países fue demostrando que esto no era necesariamente cierto. Por eso se fueron creando índices, de los cuales nosotros hablamos cuando dimos el tema de justicia sanitaria. Existían criterios de las tasas de natalidad, de mortalidad, pero ellos, como les comenté en esa ocasión, ya se hicieron insuficientes.
ya no era suficiente el Producto Interno Bruto, ya no era suficiente el PIB per cápita, sino que también dependían otros elementos. Es cuando se comienzan a plantear diferentes mecanismos, propuestas, teorías para lograr el desarrollo. Y el concepto fue ampliándose y comenzó a verse la relación del ambiente, del ser humano, el género y las teorías de la complejidad. Por eso es que no se podía ver el desarrollo como algo que solamente dependía de un elemento, como se le había considerado hasta ese momento. Eh, Bustelo, en el año 99, plantea que las teorías económicas del desarrollo nacen en los años 40 y tenían por objetivo buscar cuáles eran las causas, los mecanismos y las consecuencias del crecimiento económico a largo plazo, especialmente en los países de renta per cápita baja. Eh, pero esto fue algo que, producto de los mismos estudios, fue demostrando que el subdesarrollo económico dependía de diferentes elementos, que todos estaban interrelacionados, en donde las desigualdades en cuanto a la distribución de la riqueza eran muy importantes. Y esto determinaba un estancamiento, retrasos con respecto a otros países, en donde las potencialidades productivas eran desaprovechadas y eso los hacía más dependientes económica, cultural, política y tecnológicamente. Ante el convencimiento que no era posible y no era necesariamente lograr un desarrollo eh, producto de la riqueza, porque habían países que lograban producir y lograr un, un crecimiento en todos los niveles, mientras que habían otros que no. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas comienza a preocuparse para ver cómo lograr que estas desigualdades pudiesen ser solventadas o disminuidas de alguna manera. Entonces, se plantea a partir del año 2000 hasta el 16 los objetivos del desarrollo del milenio. Posteriormente, cuando se revisa si se están alcanzando o no estas metas que se propusieron en el 2000, entonces se modifica, se hacen nuevos planteamientos, inclusive la visión como se planteó de cómo debía ser abordada el problema, se modifica totalmente. Y surgen entonces la Agenda 2030, que arranca en el 2015 y esperaba que se lograran esas metas para el 2030. Ella estuvo conformada o están conformadas por 17 objetivos. Ya inclusive hoy en día cuando se identifica que no será posible para el 2030, ya se plantea de cómo revisar, cómo reimpulsar estas metas y ya se habla de el año 2050. Ban Ki-moon en el año 2018 planteaba que se trataba de una lista de tareas para las personas y el planeta y de un plan para el éxito. Fíjense que esta Agenda 2030 amplía su marco de referencia cuando se plantea de buscar el desarrollo. Entonces, primero, a partir del 2000 hasta el 15, tuvimos los objetivos del desarrollo del milenio. Ellos definieron 8 propósitos de desarrollo humano y 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron trabajar para lograr estos propósitos para el año 2015. Estos objetivos trataban los problemas de la vida cotidiana que se consideraban que eran los más graves y los que más limitaban e incidían en frenar el desarrollo de estos países
menos favorecidos. Lamentablemente para el 2015, cuando se hace una evaluación, entonces se dan cuenta que no, que esta visión no era suficiente, y es cuando formulan los objetivos del desarrollo sostenible. Como ya les había planteado, los objetivos del desarrollo del milenio eran 8. Fíjense que estaban orientados a erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Sin embargo, cuando comienzan a evaluar y se identifica que si bien algunos países, digamos, trabajaron y lograron algunas mejoras, no se lograban solventar las grandes inequidades. Entonces, se formula esta nueva agenda para tratar de avanzar un poco más con lo no alcanzado por los objetivos del milenio. Se identificaron una serie de situaciones que se habían dejado de lado, entre ellas todas las convenciones ambientales internacionales, y se identificaron cuáles eran las dimensiones del desarrollo sostenible, dimensiones que debían interactuar de manera conjunta. Entonces tenemos que todo esto está, digamos, cuando buscamos cuál es la definición de desarrollo sostenible, es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este es un aspecto bien importante. Aquí ya se identifica precisamente las generaciones futuras. El desarrollo, como fue visto en sus inicios, que estaba buscando era incrementar la riqueza, en muchas ocasiones lo lograba a costa de los países más necesitados, en donde los hacían dependientes desde el punto de vista tecnológico, científico y en todas las dimensiones. Cuando se define la Agenda 2030, uno de los primeros, digamos, de los soportes para la sostenibilidad son las 3 dimensiones que aquí observan: la social, lo económico y el ambiente, las cuales deben de ser consideradas e interactuar de manera armónica, logrando así un mundo equitativo, vivible y viable. Y es esto precisamente el soporte del desarrollo sostenible. Lisette y Juan Pablo, en el 2008, ellos se planteaban ya que para hablar de un desarrollo sostenible era necesario disminuir los gases del efecto invernadero, controlar la reducción de la biodiversidad, abatir la pobreza y ser racionales en nuestros hábitos de consumo. Así era como se veía. Ya vamos a ver cómo esto ha ido, digamos, abarcando cada vez más dimensiones, pero estas siguen estando presentes. Gradel planteaba que el desarrollo tenía que, por un lado, sostenerse, pero también permitir el desarrollo, desarrollarse. Entonces habría que considerar la naturaleza, cuáles son los diferentes soportes de vida, la comunidad, pero a su vez a su gente, la economía y la sociedad. Fíjense cómo el concepto fue cada vez ampliándose e incorporando elementos en donde ya no era solo indicadores de salud, ya no era solamente el ingreso per cápita o el ingreso bruto que tuviese un país, sino que necesitaba
de una serie de elementos. Así tenemos los principios de la sostenibilidad. La satisfacción de las necesidades presentes no pueden comprometer la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. La naturaleza tiene sus límites y éstas tienen que ser respetadas. Y por último, nada funciona de manera aislada, antes al contrario, el mundo está interconectado y tiene límites sociales, económicos y ambientales. Aquí dentro de estos principios de la sostenibilidad tenemos que manejarnos dentro de los modelos de la complejidad. Es entonces que para lograr el desarrollo sostenible necesitamos considerar todos los elementos esenciales para garantizar que se están cumpliendo los objetivos de este desarrollo. A las personas en su integridad, en su totalidad, procurar la prosperidad, pero para todos, que haya paz, que el planeta sea conservado en sus mejores condiciones y para ello se van a requerir alianzas. Y es de la combinación de estos elementos que lograremos entonces el desarrollo sostenible. Aquí vemos entonces los 17 ODS o Objetivos del Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2015-2030. Fíjese que el primero es fin de la pobreza, 2, hambre cero, 3, salud y bienestar, 4, educación de calidad, 5, igualdad de género, 6, agua limpia y saneamiento, 7, energía asequible y no contaminante, 8, trabajo decente y crecimiento económico, 9, industria, innovación e infraestructura, 10, reducción de las desigualdades, 11, ciudades y comunidades sostenibles, 12, producción y consumo responsable, 13, acción por el clima, 14, vida submarina, 15, vida de ecosistemas terrestres, 16, paz, justicia e instituciones sólidas y el 17, las alianzas para lograr los objetivos. Fíjense que aquí están incluidas todas las dimensiones que ya hemos señalado con anterioridad. Estos 17 ODS interactúan de tal manera que tienen que ser considerados, no pueden ser vistos de manera aislada. Puede ser que de repente dentro de proyectos ustedes vean que alguien se focaliza en uno de ese, pero el hecho de tratar uno de esos le implica y lo lleva necesariamente a considerar todos aquellos ODS que estén interrelacionados. Esa será la única manera que se logre que nadie se quede atrás, que la prosperidad llegue a todos los límites del planeta y que se tenga realmente la posibilidad de invertir en capital del futuro. Como les planteé, estos ODS interactúan y es la única manera que se podrán alcanzar esos grandes propósitos que les mencioné en la lámina anterior. Entonces, un ejemplo para poder tratar la pobreza, necesariamente hay que buscar el ingreso, la protección social, trabajar en la resiliencia, garantizar los servicios básicos, para tratar el hambre, la nutrición, entonces hay que trabajar con el hambre, la desnutrición, con los pequeños productores, procurar que la agricultura sea sostenible y así sucesivamente. No es posible trabajar la pobreza si a su vez no se está atendiendo el hambre, si a la vez no se garantiza salud, si no hay niveles de educación para toda la población y así sucesivamente. Este es el modelo de los métodos de los vector, en donde fíjense que en este caso están refiriéndose fundamentalmente a los objetivos 1. Para poder tratar ese primero,
van a estar relacionados necesariamente con la salud, con la igualdad de género, va a estar así relacionado con, de una manera directa o indirecta, con los otros ODS. Esto es como digamos, un ejemplo para nosotros que somos del área de la salud, para poder hablar de un bienestar sustentable. Entonces tenemos que manejarnos con los diferentes indicadores que van a estar asociados con el bienestar. Necesitamos progreso social, eso implica entonces condiciones de vivienda, un trabajo adecuado, eh, lograr posibilidades de prosperidad, implica hasta la misma posibilidades de adquirir las propiedades y por otro incorporar al individuo y que él sea responsable por su propio crecimiento. Fíjese, en esta lámina vemos cómo un elemento va a estar directamente relacionado con los otros. Si nosotros estamos ante un hecho de desigualdad social, indudablemente que esto va a llevar a inequidades y no va a ser posible tener un acceso y gastos en la atención de salud. Pero el que está en esta condición igualmente no va a lograr estados de salud como cualquiera de nosotros podría desear. Y esto entonces va a repercutir en las condiciones de vida y nuevamente volvemos a verlo relacionado con esta desigualdad y con la social y las dificultades para acceder a ese bienestar que nos es, digamos, tan deseado. Lamentablemente, han pasado todos estos años y cuando revisamos dónde estamos, qué ha pasado desde que se comenzó a hablar de estas necesidades con una visión más integral, igualito nos encontramos con que hay grandes desigualdades entre los sanos y los enfermos, las posibilidades de tener acceso a una atención de calidad y adecuada, oportuna. Hay grandes desproporciones entre los ricos y los pobres, en donde lamentablemente a partir del Ecuador hacia abajo se concentran las grandes proporciones de pobreza. Y luego también vemos las grandes diferencias entre los formados y las personas sin formar. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar precisamente más enfermos entre los más pobres y entre la gente menos formada? Entonces, cada uno de nosotros como profesionales debemos de asumir la importancia de los ODS, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y preguntarnos cómo podemos ayudar a que estas desigualdades puedan ser avanzadas o subsanadas en alguna medida. Pero a pesar de todo esto, fíjese, esto arrancó en el 2015, ya cuando salió como una propuesta en donde todos los países se comprometieron, pero aún vemos cómo la organización, la producción y el consumo de las sociedades más desarrolladas abriga un sinfín de contradicciones en cuyo seno se ha gestado el concepto de crisis ambiental. Ellos la viven, que abarca no solamente lo relativo al agotamiento de recursos, al efecto invernadero, a la contaminación de los mares y el desequilibrio general, los ecosistemas, sino, es más, ellos son los que más están viviendo ahorita estos efectos de los grandes cambios productos de este calentamiento global, sino que también se está evidenciando grandes desigualdades económicas, pobreza, y hay una dispar distribución de recursos, conflictos bélicos, equidad, justicia social. No hemos avanzado en gran medida, antes al contrario, hoy podemos ver cómo estamos enfrentados a situaciones realmente poco alentadoras para pensar en un futuro. Y todavía nuestras grandes potencias les interesa a veces avanzar hacia otros planetas,
avanzar hacia digamos, todo lo que el gran desarrollo tecnológico les permita, pero no hay de verdad un verdadero compromiso hacia los grupos más desfavorecidos. Esta es una imagen que realmente me, me, me pareció que representa mucho lo que está sucediendo. Sí, la gente está sufriendo el cambio climático, pero están, digamos, eh, digamos que despreocupados o haciendo muy poco por los grandes grupos humanos que están siendo acechados por grandes calamidades. Vemos cómo patologías que ya habían sido resueltas, como la malaria, cuando uno estudia y uno revisa cómo estamos con patologías que pudiesen ser resueltas, como la leishmaniasis, y antes al contrario están surgiendo nuevas patologías y vimos el gran impacto de lo que significó el COVID, precisamente por no respetar esos límites de la naturaleza. Entonces, no basta con decir me preocupo, sino que tenemos que asumir cada uno de nosotros una, una actividad, una actitud realmente comprometida si es que nos preocupa el futuro de nuestro planeta. Todavía vemos a mucha gente criticando a algunos que protestan para que se pongan algunos límites, para que se controlen aquellas industrias que están siendo las principales fuentes de contaminación, pero se sigue viendo casi como que son grupos radicales, extremistas. Entonces, tenemos que revisar precisamente, de ahí la necesidad del el gran aporte que daría la educación para que se pueda hacer realidad el desarrollo sostenible y que realmente logremos mejorar en todo lo referido a la equidad y la paz en el mundo. Vean este ejemplo de lo que está pasando en muchos de nuestros mares, de nuestros océanos, cómo se han ido deteriorando los grandes concentraciones de coral que teníamos, que era precisamente uno de los principales elementos para almacenar ese CO2. Y si vemos la imagen de al lado y cómo en poco tiempo se va destruyendo esta posibilidad. Y a la larga este CO2 lógico que está actuando y es el que está afectándonos a todos. En el 2010 se hizo énfasis en la gran importancia que tenía el aspecto cultural, educación, y fue denominado como el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Entonces, se habla precisamente y hay un llamado a todo el planeta para que se desarrollen políticas culturales bien sólidas, en donde la dimensión cultural tiene que ser incorporada dentro de todas las políticas públicas. Entonces vemos cómo de los tres grandes elementos que debían ser considerados para lograr el desarrollo sostenible, ahora se incorpora el cultural. Entonces se mantiene el social, el económico, el ambiente y se agrega el cultural. De la educación para el ambiente se viene hablando desde tiempos atrás. Hoy en día la propuesta es que lo denominemos educación para el desarrollo sostenible y que busque en los estudiantes desarrollar habilidades y competencias para actuar precisamente constructivamente en la búsqueda de un futuro sostenible, en donde todos estemos realmente involucrados. Aquí es cuando uno se pregunta, ¿cómo vamos a iniciar cada uno de nosotros? ¿Cuáles son nuestras prácticas? Porque desde la escuela, desde nuestras casas, todos podemos aportar. Sin embargo, a pesar de que esto, fíjese, desde el 2010 se viene planteando, cuando revisamos nuestros programas educativos,
no es precisamente el elemento, el de la educación para el desarrollo sostenible, el que más esté presente. Eh, Fíjense que ellos se plantean que la educación deja de ser un fin en sí mismo y pasa a ser un instrumento, el medio para promover los cambios necesarios con el objetivo de asegurar el desarrollo sostenible. Exige que se dé una orientación distinta de la educación, tanto de los sistemas como de la política, los contenidos y las prácticas. El concepto varía de un lugar del planeta a otro, porque hay que considerar el aspecto cultural. Dentro de cada región, dentro de cada país, existen características que deben de ser entonces destacadas, resaltadas como parte de estos procesos, de sus propias relaciones con el ambiente y ojalá que, digamos que aprovechadas, referenciadas y aplicadas. Así que hoy en día estamos ante eh, dos situaciones. Sabemos que es difícil, existe la condición como la inercia, nos cuesta a veces cambiar lo que han sido nuestros hábitos, nuestros estilos. Esto también significa prepararnos para poder hablar todos un mismo idioma, eh, considerarlos el impacto de nuestra negligencia. Eh, ¿Qué sucede si realmente esta información no llega a todos? Y saber que no podemos estar esperando que otros sean los que nos digan cómo hacerlo, sino procurar cada uno de nosotros ser partícipes y activos en este cambio que es realmente urgente asumir. Eh, Tenemos diferentes opciones como el ver cómo logramos motivar a todos a incorporarlos dentro de este proceso, es que sea incorporado estos elementos de la educación para el desarrollo sostenible, elementos a la hora de evaluar el talento y establecer sistemas de vigilancia en donde todos, ya no con una visión de que son los de arriba, sino cada uno de nosotros sea partícipe y vigilante de que se estén realmente trabajando por un cambio y que logremos este mundo sostenible. Ya por último, les propongo que cada uno de ustedes responda a esta interrogante. ¿Cuál puede ser mi aporte para la sostenibilidad? ¿Cómo puedo promover la sostenibilidad en mi sitio de trabajo? Y desde mi disciplina, ¿puedo estimular la sostenibilidad? Pregúntenselo, que seguro van a encontrar grandes vías, mecanismos para lograr sumar a esta gran meta. Y ya para cerrar, esta frase de Einstein me parece bien relacionada, bien consona con este tema. El mundo es un lugar peligroso, no a causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo. Entonces, de cada uno de nosotros puede venir grandes acciones para realmente mejorar nuestro mundo, hacerlo más equitativo y más sostenible. Y ahora sí, por último, eh, esta frase de Mandela relacionada precisamente con el último punto, que es el de la educación para el desarrollo sostenible. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Gracias.